Hoy es martes y de 15 a 16 horas comenzamos Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla, Gloria Álvarez. Muy bien, como siempre, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, saben que el programa lo estamos grabando el lunes a la noche. Exacto. Y es son momentos de mucha convulsión, noticias. Si bien no nos dedicamos a las primicias, nada de eso, pero hay muchas cuestiones que de un día para el otro puede ser. En este momento pueden cambiar. Al día de mañana falta un siglo todavía, así que bueno, iremos desarrollando, como siempre, ¿no? Buscando más una reflexión, más que el detalle de la noticia. En el detalle de la noticia, lean Cazador de Noticias, por ejemplo, o escuchen Punto de Partida a la mañana, que es donde va a estar las últimas novedades. Pero lo que vamos a buscar más es una reflexión de lo que se está pasando. Bueno, vamos a contar qué vamos a hacer en el programa de hoy. Vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés que se llama La opción de hierro para Argentina. Después las noticias, Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía. Vamos a ver un pequeño perfil de la nueva ministra. Y entre las cosas que dijo, vamos a seguir el programa económico de Alberto. Esto es lo que dijo la nueva ministra. Aumentos, falta de precios de referencia y ventas paralizadas. Y ya viniendo a Mar del Plata, vecinos cercanos al Camino Viejo a Miramar protestan. La columna de Pablo Aceto se llama Las consecuencias del neocolonialismo. Pablo, ¿tenemos la columna de Cortés? Por supuesto, que dicho sea de paso, sí. Siempre por lo común las columnas también de Alberto vienen el viernes anterior. Bueno, esta vino hace un ratito, fresquita, porque lógicamente todo lo que había preparado la semana pasada había perdido vigencia, ya no sirve. En cuestión de horas. Aquí vamos con Alberto. En los últimos días, la situación política del país se tensó aún más. La economía nacional, en un proceso de aumento de la actividad interna que implica, dadas las características estructurales de la misma, un aumento paralelo de las necesidades de importación de bienes intermedios, de capital y de ciertos combustibles, venía mostrando una escasa capacidad de acumular dólares, a pesar del alza muy importante de los precios de lo exportado y del monto total exportado. La coyuntura económica internacional, caracterizada por la invasión rusa de Ucrania, pero aún más por las medidas económicas tomadas por los Estados Unidos y sus aliados en represalia a Rusia, que parece menos afectada por ellas que los países europeos que las toman, ha llevado a un aumento sideral del precio de los combustibles en el mercado internacional y también de los alimentos. Esto último, dicho sea de paso, augura otras situaciones muy complejas en los próximos meses en muchos países. Cristina Kirchner denunció abusos e insuficiencia de controles en las importaciones que, además de encubrir en muchos casos fugas de capitales por parte de las empresas que las concretan, venían impidiendo la acumulación de reservas monetarias que dieran más estabilidad macroeconómica y aseguraran los pagos realmente necesarios. Una semana después, el gobierno tomó una serie de medidas tendientes a restringir importaciones, pero sobre todo a diferir sus pagos, atendiendo a una estacionalidad que hoy hace particularmente inconveniente la salida inmediata de dólares. Los resultados se dieron al toque
y el Estado comenzó a acumular reservas. La movida, sin embargo, tiene su costo económico y político. Económico porque alienta y sobre todo da excusas para la inflación, que había comenzado a desacelerarse levemente el mes anterior. Político porque habría significado menos costo para el gobierno que esto se hubiera discutido al interior del Frente de Todos y del gobierno y luego implementado, y no que quedara como otro capítulo más de la interna. El aumento del precio del combustible ha incidido fuertemente en el valor total de las importaciones. Además, se registra una cierta escasez de gasoil vinculado con el mayor consumo por mayor actividad económica, una fuga del carburante por las fronteras, especialmente del norte, dado que el gobierno argentino se ha resistido a elevar el precio interno a la velocidad que suben los precios internacionales, pero no ocurre lo mismo en los países limítrofes que lo tienen mucho más caro y se estimula fuertemente tanto la carga micro del conductor particular de las localidades extranjeras cercanas a la frontera que prefiere venir a cargar a Argentina, como las maniobras especulativas de todo tipo vinculadas a cantidades mucho mayores cerca y lejos de las fronteras. No hay que descartar tampoco errores de planificación del propio gobierno nacional que no hayan previsto que se daría este aumento de la demanda o medidas para limitarla en sus aspectos especulativos. En otros países, por ejemplo, ante coyunturas similares, se fijaron precios diferenciales mayores para las cargas de vehículos con patentes extranjeras. Esta escasez ha servido de excusa para que sectores opositores convoquen a un paro agropecuario y para que instrumenten piquetes que llegaron al crimen de un trabajador camionero. No se ve que esas medidas puedan ejercer la menor influencia en la dirección de mejorar el abastecimiento de gasoil que dicen buscar, y sobre el cual el gobierno ya ha anunciado la próxima llegada de cargas muy significativas. En cambio, las susodichas medidas apuntan a crear un clima de ingobernabilidad que es el verdadero objetivo de la oposición. No solamente con el fin de desestabilizar al gobierno, lo que hoy parece extremadamente lejano, sino para además disciplinar a toda la sociedad argentina y resignarla a sacrificios aún muy superiores a los ya pasados. Horacio Berbisky escribió en 1990 un libro que tituló La educación presidencial. En él se analiza cómo sectores vinculados al poder económico buscaron, especialmente durante el gobierno de Alfonsín, domesticar a la burocracia de los dos grandes partidos históricos que hasta por entonces dominaban la política argentina, en especial a través de la hiperinflación y los saqueos consecuentes, para que se resignaran a que solo aceptando e instrumentando el programa del capital más concentrado, el país tendría gobernabilidad. Pero además, únicamente después de experiencias tan traumáticas como las citadas, la sociedad argentina podría digerir, sin resistencias tan grandes que las hicieron inviables, medidas como la privatización de YPF, la mayor empresa y además mayor empresa pública del país, con la inestimable colaboración, para recordar, de Néstor y Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, el desguace de los ferrocarriles, la privatización de los teléfonos, etc. Hoy se busca un objetivo parecido. Para acercarse una serie de vencimientos importantes de bonos en pesos el martes 28 de junio, sectores de Juntos por el Cambio trataron de generar la expectativa, que potencialmente habría podido autocumplirse, de que el gobierno no lograría renovar esas deudas y que terminaría defaulteando la deuda en pesos. El principal agregado de esa predicción, además de los consabidos editorialistas de los principales medios hegemónicos, fue el exministro macrista Lacunza, que justamente detenta el récord nacional y posiblemente mundial de haber incumplido, o sea, defaulteado, deudas en bonos en la misma moneda nacional que el Estado argentino emite, y que por lo tanto siempre puede disponer si tiene la voluntad. A ese default lo disfrazó con el nombre de reperfilamiento, y lo hizo en el año en que se había propuesto llegar a emisión cero, con el falso supuesto de que en las condiciones de Argentina esa emisión es la responsable de la inflación. Terminó con la inflación más alta de los 28 años anteriores. El 28 el gobierno consiguió con creces renovar los vencimientos. No significa que de no haberlo logrado habría imitado la Lacunza, pero así quedó aún más en ridículo el pronóstico de este, que sin embargo había logrado, al formularlo, hacer caer temporariamente el valor de los bonos argentinos en el mercado e intentado desalentar a los inversores de reinvertir en los mismos.
Esto no significa que los sectores monopólicos y sus representantes políticos renuncien a seguir intentando un golpe de mercado que desestabilice violentamente la economía argentina, suma a los sectores populares en niveles de pobreza aún muy superiores, como los que hace décadas padece gran parte de América Latina y que en la Argentina se desconocían desde el primer peronismo y hasta la dictadura militar. Pero mirando a Haití, Colombia, México, Bolivia antes de Evo, etc., todavía podemos caer bastante más. Los candidatos de Juntos por el Cambio y sus aliados, a diferencia de lo que hicieron en la campaña electoral del 2015, en la que garantizaron pobreza cero, dijeron que en su gobierno ningún trabajador pagaría el impuesto a las ganancias, y otras falsas promesas que miradas retrospectivamente parece increíble que alguien las haya comprado, hoy anuncian políticas de shock, reformas previsionales para empobrecer más a los jubilados, laborales, para proteger más a los trabajadores y erosionar más sus salarios, y tributarias, para beneficiar aún más a los ricos y sus grandes empresas y empobrecer aún más a los sectores medios. Para tener alguna chance de hacerlo sin que les pase lo que hoy le pasa a Guillermo Lasso en Ecuador, necesitan que la debacle se produzca antes de que ellos lleguen. En eso están. En este contexto, la intempestiva renuncia del ministro de Economía, sin aviso previo del presidente, con margen para generar una transición, condujo a un fin de semana frenético para encontrar una reemplazante que suavizara la reacción de los mercados a la crisis del gabinete. La situación forzó aparentemente una convergencia entre las corrientes opuestas del Frente de Todos, que permitió el nombramiento de una ministra apoyada inicialmente por todos los sectores, condición indispensable, pero no suficiente, para que la nueva gestión no naufrague. La renuncia de Guzmán no se dio únicamente por lo ya acontecido, en cuanto a la obstaculización por parte del kirchnerismo de algunas de sus políticas, sino especialmente por lo que se viene, donde los condicionantes del acuerdo con el fondo pondrán mucho más dramáticamente que hasta ahora a la gestión en la opción de atender a recomponer los ingresos de los sectores populares, comenzando por reducir la inflación, o cumplir los compromisos con el FMI. Más allá de declaraciones iniciales de circunstancia para tranquilizar a los mercados, este es el verdadero dilema que la ministra, todo el gobierno y parecería que ahora todo el Frente de Todos tendrán que enfrentar en los próximos meses. Optar por el primer camino requerirá convocar a los sectores populares para apoyar esa decisión. Si el gobierno eligiera en cambio la sumisión al fondo, los sectores populares deberán movilizarse también, pero en ese caso para reclamar al gobierno el cumplimiento del compromiso electoral de 2019. Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía, la secretaria de Provincias del Ministerio de Interior y ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, cuando Daniel Scioli era gobernador. Silvina Batakis reemplazó a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía a nivel nacional. La actual funcionaria fue designada luego de un acuerdo al que arribaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Batakis estaba en la danza de nombres, finalmente fue el punto de acuerdo. Nació en Tierra del Fuego. Batakis es licenciada en Economía, se recibió en la Universidad de La Plata y tiene un máster en Finanzas Públicas y otro en Economía Ambiental en la Universidad de Nueva York. Y tiene un doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad de Quilmes. Con Scioli como gobernador bonaerense, Batakis fue jefa de gabinete de asesores del entonces ministro de Economía Alejandro Arlía y luego fue designada como subsecretaria de Hacienda y en 2011 ministra de Economía. Muy bien, esta es... Muy recordada esa gestión, especialmente por los empleados estatales, por los jubilados del IPS, porque dispuso de los fondos autónomos del IPS para Tesoro General, digamos, viene
Viene con su historia la señora Como ministra de Economía de Scioli, que generó también un fuerte endeudamiento. Sí, Después vino Vidal y nos endeudó claro, más, pero sí. una cosa no quita la otra. Muy propensa al aumento de impuestos. Por lo que me ha tocado ver a mí, muy propensa, que digamos tampoco destaca ni tampoco se diferencia de lo demás, ¿no? A promover negocios privados con lo público. Acá en Mar del Plata hemos visto mucho Bueno, eso, ¿eh? como Juntos por el Cambio. Como Juntos por el Lo Cambio, mismo, y lo son mismo. todos más o menos, y digamos ese sector del gobierno kirchnerista que representaba a Scioli en la provincia de Buenos Aires, era el más parecido todavía a Juntos por el Cambio. Acá en Mar del Plata lo hemos visto muy desarrollado. Don Florencio debe estar muy agradecido que esté. Me imagino abriendo un casino en el Cabildo. Muy bien. Bueno, ¿qué dijo Silvina Batakis? Vamos a seguir el programa económico de Alberto. La nueva ministra de Economía prestó juramento en el Salón Blanco con una agenda económica que requiere medidas urgentes para estabilizar el mercado cambiario y bajar la inflación. La flamante ministra dijo valorar el equilibrio fiscal y desplegar las fuerzas productivas del país. Y confirmó que se mantendrá el rumbo económico del gobierno. También tuvo señales hacia el interior del kirchnerismo al decir que se va a revalorizar nuestra moneda, se van a generar puestos de trabajo y tener una mirada general que incluya a todos los argentinos. Y los peces de colores y la paz universal. También. Está todo... También, está en eso, digamos. Fue en un breve contacto con la prensa acreditada en la Casa de Gobierno que dijo esto, sin preguntas, solo su declaración. Agradeció a la vicepresidenta, a Daniel Scioli, a Guado de Pedro, y también a todos los gobernadores e intendentes que se acercaron. Creo en el equilibrio fiscal, dijo, tenemos que apuntar a la liberación de todas las fuerzas productivas del país, generar más exportaciones. No hizo ninguna referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo Batakis que se buscará propiciar la solvencia del Estado argentino, junto a la continuidad del programa económico. Bueno, dicen, porque también pasó con Guzmán. Guzmán llega al gobierno de Fernández, perdón, de la mano de Cristina. Y esta nueva ministra también llega con un acuerdo con Cristina. El problema es que Cristina es como Pedro, niega 3 veces antes que cante el gallo a su ministro. Que sí, los pone y como primero los nombra, primero los nombra, después los niega. Y después los niega. Yo no los conozco. El día de ayer, lunes, fue un día cargado de tensiones, con los mercados alterados y los dólares informales disparándole al comienzo de la jornada hasta niveles cercanos a los 290 pesos por unidad, pero finalmente el dólar blue cerró en 260 pesos. Aumento, falta de precios de referencia y ventas paralizadas.
Esto se refiere al día lunes. Exactamente. El comercio se resiente por la incertidumbre. Los negocios aseguran que reciben notas de sus proveedores donde aseguran que no hay listas de precios disponibles. Reaccionan con subas preventivas y dudan de la capacidad de reponer stock. Los consumidores que intentan realizar compras en este día de incertidumbre económica, refiriéndose al día lunes, con un salto en la cotización del dólar blue, se encuentran con varias situaciones inesperadas, desde la suba de precios con respecto a los días anteriores, que son los aumentos preventivos que suelen aplicar los proveedores y los comercios en días de mercados alterados, o directamente con la imposibilidad de concretar una compra. Dice un comerciante: me están enviando algunas notas de proveedores donde suspendieron las ventas o listas de precios nuevos. ¿Quién se va a arriesgar a vender un producto que no tiene idea del precio y el mayor riesgo es que no lo va a poder reponer? Por lo tanto, es probable que haya un par de días con esta incertidumbre y problemas para realizar compras. Bueno, muy bien. Esto es lo que se dio el día lunes: incertidumbre entre los comerciantes, los empresarios, porque bueno, no sabían a qué precio poner la mercadería y la duda si lo iban a poder reponer. Bueno, esto ya incluso antes de la renuncia de Guzmán, con la crisis de suministro de combustible, ya había problemas. A ver, si ya tenemos un gasoil blue, es muy difícil establecer el costo de flete, de producción, y lógicamente cuando vos tenés que en un día llega a 2.80, a 2.90 el dólar, después baja, sí. Y el dólar que es oficial no está nada más que el turista o el pequeño ahorrista, que también pegó un salto importante. Es muy difícil saber, porque todo se compara con el dólar. Todo tiene precio dólar, por más que te lo cobren en pesos. Entonces, al no tener en claro cuál es el precio del dólar, Sí. y como te lo tiene que cobrar en pesos, entonces existe esto que para él, seamos justos, el que vive del comercio, si vende algo y después no lo puede reponer, eso es entrar en quiebra. Y sí. Y la gente vive de eso. El pequeño comerciante, el mediano comerciante o el gran comerciante, digamos, yo qué culpa le puedo echar al chino de la esquina. Él no es responsable ni de la deuda externa, ni de la falta de gasoil, no es responsable de nada de eso. Está ahí a la abrazada como cualquier criollo. Claro, digamos con incertidumbre como estamos todos. También que la vida es incertidumbre, ¿no? Nos hemos casado en incertidumbre, pero una cosa es incertidumbre y otra cosa es una economía desordenada desde el punto financiero y desde lo político. Un sábado nos enteramos que no teníamos un ministro de Economía y era el que iba a ir a discutir, porque era en esta semana, creo que tenía que ir a discutir con el Club de París. Sí, en esos días, en estos días. A discutir sí. No la deuda que había dejado Macri, la deuda que había negociado Kicillof. Sí, sí. Porque
Y ese es el sector que le discutía a Guzmán. A ver, el tipo tenía que discutir lo que había arreglado Kicillof, Sí, no sí. lo que había arreglado Macri. Ya, eso ya, nos guste o no cómo lo haya arreglado, pero lo discutió él. Y era lo de Macri, qué bárbaro lo de Macri. Ahora tiene que discutir lo de Kicillof también, ¿viste? Esa no la cuenta nadie. Muy bien. Ahora, sí, lo que yo no entiendo es esto. ¿Cómo dice la nueva ministra de Economía? Vamos a seguir con el programa de Alberto, con el mismo programa económico, que yo no sé cuál es el programa económico de Alberto. Es el mismo que está instalado acá en los 90. Bueno, no es verdad muy que bien. no hay plan económico. Ese es el A plan. ver, vos cuando vos ves que todos los recursos, todas las rentas extraordinarias de los recursos naturales, llámese energía, llámese minería, y la utilización de vías navegables, todo está en manos de empresas extranjeras. Entonces vos ahí tenés con claridad cuál es el modelo económico. Todos los que estuvieron antes de Fernández fracasaron. Le va a fracasar peor. Y sí, Y el sí, que se venga va a seguir va a fracaso. fracasar peor que Fernández. Exactamente. Porque cada vez estamos rascando ya el fondo de la olla y ya no hay nada. Recuerden la crisis del 2001, que fue una crisis de órdago. La gente golpeando los bancos y todo eso. Pero todos llegaban a la casa, encendía la luz encendía, abría la canilla de agua caliente y salía agua caliente. Y ahora estamos hablando de que, por ejemplo, hay desabastecimiento de muchos productos o va a empezar a ponerse complicado eso por falta de transporte, por falta de gasoil, producción que no está pudiendo salir. Digamos, cada crisis que nos toca, que vivimos en una crisis permanente, pero hay ciclos de profundización, viene con otro elemento más. Cada crisis es peor que la Es anterior. peor que la anterior. La del 2001 ya nos había agarrado con el sistema financiero completamente extranjerizado y dependiendo de una moneda que nosotros no la manejábamos. Ya la anterior con Macri, ya porque veníamos con la pobreza generada en la crisis del 2001. Y ahora venimos con la crisis que es la sumatoria de lo de Macri, la sumatoria de la alianza en su momento, la sumatoria de el descalabro en la balanza comercial por la pérdida el autoabastecimiento energético y un montón de elementos que uno se le escapa de la memoria, pero el que viene y viene a administrar la pobreza del modelo menemista va a resultar peor que y no es así el futuro. ¿Por qué será así? Bolivia te lo demuestra. Brasil también, sí, con otras características. Sí. Paraguay también te demuestra que se puede hacer otras cosas. Pero si acá pensamos que el problema argentino es la masa jubilatoria, que el problema argentino es las convenciones de trabajo, entonces estamos complicados y el problema es para otros los sectores que... Y hay mucha gente que defiende eso. Y bueno, pero bueno, evidentemente están los que mienten, pero también están los que se dejan mentir. Sí. Los que desde un punto de confort, porque es más fácil sacarle la jubilación o empobrecer más a un jubilado que hacerle frente a los poderosos, a Chevron, a los Clarín de este mundo, porque en definitiva en el discurso sí hay muchas discusiones, pero después arreglan con Pablo Roca, bueno, a eso es lo que hay que enfrentar, pero es más fácil
criticar a un piquetero. Claro. Digo, yo no defiendo ni uno, no estoy diciendo que es una maravilla el mundo piquetero, no estoy diciendo eso, pero digo sí, es más fácil que pelear con lo que se lleva la porción importante de la torta. Bueno, Pablo, mira, un poco como que estás hablando de eso, ¿no? Vamos a tu columna, las consecuencias del neocolonialismo. Hoy vamos a hablar un poquito, porque a veces hay que tomar distancia de las cosas para, para tomarla en perspectiva. ¿No? Los problemas argentinos empiezan mucho antes que el enfrentamiento euroasiático, donde Ucrania es una batalla de un montón de batallas que se están dando en distintos lugares y de distintas formas. A los cuetazos y a los tiros en varios lugares del mundo, entre ellos Ucrania, financiera y de recursos en prácticamente el resto de los ámbitos. Estamos en un mundo en guerra que tiene distintas formas. Sin duda estamos en la peor parte, porque el sector que acumula mayores recursos es Asia, que cuenta hasta con mercados propios y con inserción en Sudamérica a través de Brasil. Brasil, que también está, que anda dando vuelta por ahí un mapita, representa más de la mitad del PBI de América del Sur. Aparte, una enorme población. Es decir, estamos en el peor de los escenarios. Es el neocolonialismo donde el colonizador está en guerra. Hay distintos ejemplos de cuáles son las consecuencias de las colonias. Y por ahí alguno dirá, en la descripción, a lo que le voy a leer, que es algo exagerado. A ver, era exagerado, parecía cuando nosotros a esta altura del año, el año pasado, estábamos diciendo cuidado con el tema del desabastecimiento de gas, de combustible, que yo decía tengan cuidado con el tema de la garrafa, que los sectores más populares van a sufrir eso, y que lo están sufriendo. Hoy otro incendio más en Estación Camet, se están dando incendios por todos lados. ¿Por qué? Es la forma como se calefacciona la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Mi generación, que somos, que nos criamos en tecnologías completamente diferentes, manejábamos el fuego, manejábamos los combustibles, sabíamos cómo funcionaba todo eso, cómo funciona. A ver, yo, mis padres, mis abuelos se criaron con braseros y todos murieron de viejos, porque sabíamos cómo manejar eso. De golpe, la modernidad, todo se arreglaba con un botón. El tema es que ahora el botón está caro. Y entonces están volviendo a un manejo de una tecnología que ellos nunca manejaron, como la manejé yo cuando era chico, o como se crió mis padres y mis abuelos. Y termina en un montón de hechos desafortunadamente. Estamos viendo en todo el país esto, incluso también en otros países, pero lo notable es que la Argentina, en la superproducción
de todo tipo de productos primarios, de productos energéticos hasta alimenticios, estamos sufriendo escasez de energía y de alimentos. El ejemplo que les traigo de qué es, cuál es la suerte de una colonia en una guerra, es lo que se conoció como el Holocausto de Churchill o el genocidio bengalí, de Bengala. Bengala era, la India estaba colonizada por los británicos. Aparece en la historia un Mahatma Gandhi que de la nada quería la independencia de la India, sin entrar en mayores detalles por qué querían la independencia los indios, y fue los sucesos de 1943, cuando el Reino Unido pierde la batalla de Singapur y pierde las posesiones de Birmania. Birmania era la principal productora en el mundo de arroz. Eso se lo quedan los japoneses en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El Imperio de Japón avanza sobre el territorio chino, sobre lo que conocemos como lo que eran las colonias francesas, Indochina, que después se conoció como Vietnam. Avanza también sobre la India británica. ¿Qué es lo que, cuál era el motivo de los ingleses metidos en un territorio tan alejano a las islas? Se preguntarán ustedes. ¿Qué era la producción de alimentos, la producción de granos? De ahí salía la mayor parte de la producción de granos hacia el imperio. El imperio se alimentaba de la India, básicamente. La pérdida de Birmania, también un tifón enorme que destruyó gran cantidad de plantaciones y reservas, llevó al gobierno británico, que estaba en guerra ya contra los alemanes, especialmente en lo que sería el norte de África, Libia, Egipto, luchando contra los alemanes y contra los italianos, a los cuales les tenía que asegurar alimentos. Y también les tenía que asegurar alimentos a los británicos de la isla. Y por otro lado, tenía que evitar lo que temía Inglaterra, que no podía pelear en dos frentes al mismo tiempo, contra los japoneses y contra los alemanes y los italianos. Tenía miedo de que el avance japonés se quede con el resto de las posesiones o de las zonas de producción de la India. Entonces se toma una decisión que es la de incautar todos los alimentos de Bengala. Estamos hablando de 1943. Bengala, que era la India. Era una región, una provincia de la India, bajo dominio inglés. ¿Qué es lo que produjo esto? Bueno, primero, decomisaron los alimentos y todos los medios de transporte, incluso hasta elefantes de carga, por lo que los hindúes se quedan sin reservas y sin medios para ir a buscar, para mover la carga, al punto que también se decomisó las embarcaciones, que eran las que utilizaban estas regiones para salir de pesca. Esto provocó la muerte de aproximadamente 3 millones de personas en poco tiempo.
Bengala, eh, eh, todos van a recordar estos nombres, pero por ahí no saben cómo se originaron los conflictos ahí. Calcuta, Owan, Midnapur, Furirpur, Barisal, fueron todas las ciudades afectadas. Digo, Calcuta, ahí fue donde, por ejemplo, se conoce la obra de la Madre Teresa de Calcuta, que son todos los que fueron en auxilio, y de ahí nace la protesta de Gandhi ante este atropello, 3 millones de personas muertas. Donde, a ver, se vio de todo. Primero, la gente se moría en la calle. Esqueletos, las personas parecían esqueletos secos por la hambruna. Se vio canibalismo. Se vio de que en un hogar, en una familia, se sacrificara a los más viejos y a los más jóvenes para que a los niños y a los más viejos, para que los jóvenes tuvieran una oportunidad de sobrevivir. Esto lo generó Winston Churchill, que muchos hablan de admiración por él. Bueno, sí, algunos políticos argentinos. Un genocidio de 3 millones, recordás la Milei de Mao Zedong, bueno, 3 millones de personas ejecutó lo que se conoció como el Holocausto de Churchill, con frases como sobre la situación de los indios, era una raza débil que se había reproducido en exceso y que ahora tenían que pagar las consecuencias de verse en la escasez por su sobrepoblación. No era la superpoblación lo que los mató. Lo que los mató es que le decomisaron la comida, le decomisaron los granos. Y los medios de transporte también. Los medios de transporte. Otra de las frases, por ejemplo, el secretario Leo Ameri pensaba igual que Churchill, decía que los indios eran una raza condenada de antemano y que la prioridad del gobierno inglés debería concentrarse en el apoyo por completo de los soldados que sostenían la lucha. 3 millones de personas murieron de hambre, porque le sacaron todo. ¿Para qué? Para sostener la guerra. Estas son cosas que hay que reflexionar. A ver, no estamos hablando del colonialismo del siglo XIV, no, estamos hablando de 1943. Estamos hablando que en términos históricos, antes de ayer, decidieron y encima los maltrataban, que incluso hubo un levantamiento, te podés imaginar, con las pocas fuerzas que ya tenían, donde se ejecutaron 2.500 personas y hubo más de 60.000 personas detenidas. Entre los detenidos estaba justamente Mahatma Gandhi. 2.500 muertos. Digo, esto por ahí, en la historia de Gandhi, todo eso se ve, pero no queda en claro, porque está como, por supuesto, son los que ganaron la guerra. Aparecieron los escenarios de genocidio alemán, pero no los escenarios de genocidio de este sector de los aliados, como también lo hubo en Canadá, como también hubo en este caso en la India, 3 millones de personas. ¿Por qué razón? Porque había que sostener la guerra. La pregunta es, digo, estamos lejos de esto, hasta por ahí nomás. La Argentina, generadora de recursos naturales, incapaz de defenderse, ante un colonizador que está enfrentando una guerra
donde la está perdiendo, porque su misma población está aguantando las consecuencias. Yo me pregunto, ¿no? Este camino es válido para reflexionar la situación argentina, y cuando te aparece una ministra de Economía que te ratifica el rumbo, que es el rumbo del neocolonialismo, donde los recursos primarios de la Argentina y también los financieros fluyen hacia afuera, empobreciendo cada vez más el país. Este es el rol de la colonia en una guerra. Bengala, 1943. Este es un ejemplo, hay más, porque los países que son colonizados, como el nuestro, no es el caso de Brasil, no es el caso de Bolivia, no es el caso de Paraguay, no es el caso de Uruguay, es el caso de Argentina, que al igual que África, todos vienen con la pala ancha, se llevan los recursos naturales, el saqueo a través de los subsidios lo financiamos nosotros, es decir, también se llevan los recursos financieros, y la Argentina cada vez hay más pobres. Las páginas oficiales están hablando de récord de producción, sí, y récord de recaudación en dólares por exportaciones. ¿Dónde están esos recursos? Claro, eso es bueno que lo repitas muchas veces, Pablo, para dejarlo bien en claro. Tenemos récord de producción de combustible, de gas, y no tenemos ni combustible ni gas. Tenemos récord de, por ahí no por volumen, pero sí por precio, de venta de commodities. Es decir, hemos recaudado un montón de dólares, y los dólares no están. Y los dólares no están donde los deberían recursos, estar. La pobreza avanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la riqueza argentina? Y por ahí el ejemplo hay que buscarlo, por ahí es un ejemplo extremo. Claro. Digamos, estamos mal, pero se puede estar peor todavía. Y un ejemplo de eso es Bengala. En 1942 nadie pensaba que en la India iba a haber hambruna. Eran los principales productores de granos en el mundo en ese momento. Sin embargo, al año siguiente se murieron 3 millones de personas de hambre, sin los medios de producción, porque se lo habían incautado todos porque había que pelear una guerra. Yo no me voy a poner ni de un lado ni del otro, pero si Europa y Estados Unidos están en guerra con Oriente, bueno, que paguen ellos la diferencia. Ya bastante por ser parte de este mundo, parte de las consecuencias de la guerra la vas a tener, no te digo que no. Pero nosotros no podemos ser los que pongamos los recursos a costa de el padecimiento y el empobrecimiento del país. Un país que cada vez está más empobrecido, cada vez cuenta con menos recursos, siendo de que está batiendo récord de producción en prácticamente todas las líneas, y prácticamente en todos los rubros. Donde los políticos, Pablo, ya sea de un sector del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio, reafirman que van a continuar con las mismas políticas. Porque a ellos les va bien. Claro. A ellos les va bien con esto. ¿Qué le importa que haya 60% de chicos pobres? ¿Qué le importa que a una familia para calefaccionarse se le termine incendiando la casa? ¿Qué le importa? Porque, a ver, si nosotros, desde un humilde programa de radio del interior,
un año antes no estábamos dando cuenta de esto, estamos hablando de desabastecimiento, lo que era el área energética. ¿Cómo no te va a dar cuenta desde, por ejemplo, desde el Congreso Nacional? Que están todos los días, se supone, leyendo datos, sacando cuentas. No era tan difícil darse cuenta de lo que íbamos a vivir. Y lo que en ese momento dijimos que íbamos a vivir, ahora ya es una realidad que no es irreversible. Ahora va a pasar lo que tiene que pasar, no hay solución. No por lo menos en lo inmediato, pero tampoco hay rectificación de rumbos. Se sigue insistiendo en el modelo menemista, con una dialéctica progresista en algunos, con una dialéctica más conservadora del otro. Pero es el mismo modelo. Pero es el mismo modelo, porque nadie cuestiona las privatizaciones, nadie cuestiona la sangría de las rentas extraordinarias por recursos naturales, nadie controla las vías navegables, es un viva la pepa donde están discutiendo a ver qué hacemos con los jubilados, ¿viste? Como si el problema fueran los jubilados. Quieren resolver aumentando la edad de jubilación. No, mirá, lo que tenés que resolver el primero, y ojo, y reconozco que hay un mal gasto público, que empieza desde las delegaciones municipales hasta, pasando por las legislaturas provinciales, hasta el gobierno nacional, que no sé cuánto ministro tiene, que no sé para qué corren sirven. En algunos casos hay ministerios y ministres francamente intolerable ante la mínima evaluación moral, porque hay cosas que son insostenibles, y encima son un montón. Y también están hablando de una reforma laboral. Claro, el problema pasa por ahí. Claro. La reforma laboral la vivimos con Menem, la vivimos con Martínez Dios en su momento. Cuando el 50% de los trabajadores está en negro, ganando sueldos de miseria. No, lo que están diciendo que la culpa es de los trabajadores que están un poco mejor. No es la culpa de que se entregó la riqueza del país a empresas extranjeras, eso no lo ve nadie. Los subsidios a las petroleras no lo ve nadie. Que el Estado hace la inversión de infraestructura para... A ver, el ARSAT 2 se lanzó para darle a los gallegos la posibilidad de meter el 4G. No fue para mejorar la comunicación de los argentinos. Le dieron el negocio a los gallegos. En ese momento estaban ellos a cargo de Telefónica Argentina, ahora se fue, están los Movistar, pero el ARSAT fue para darle el negocio a ellos, no fue para mejorar la situación de los argentinos. Entonces el Estado subsidia con sus propios recursos los negocios de sectores privados, y este es el resultado de una política colonial, neocolonial. No nos ponen virreinato, no ponen políticos dóciles que de un lado y del otro hacen el caldo gordo a toda esta situación. Y es claro que Guzmán iba a fracasar la que está, y va a fracasar los que vengan, en tanto continúen con estas políticas de entrega de la riqueza nacional, porque todo esto en definitiva va a un mayor empobrecimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya esta semana tendría que haber estado la página para cargar, por ejemplo, lo de la segmentación. Sí, el tema es el siguiente. El funcionario que estaba a cargo de la segmentación, que dependía de Martín Guzmán, también renunció. Claro, pero vienen hablando hace años, desde el principio de año, la segmentación. Sí, sí. Justo ahora que estaba por salirse, no, esto, aparte de una banda de locos ya, viste, al mando,
como el otro que también me quiero ir de ser el ministro de Macri, venimos con ya los últimos gobiernos que tenemos, uno más disparatado que el otro, y el que viene yo calculo que va a ser peor todavía, Sí. porque cada vez los recursos son menos y cada vez el nivel político es más bajo. Por eso me gustó, lo pueden encontrar por internet, ni hablemos de lo que es las imágenes gráficas, un fotógrafo que lo tengo anotado por acá, bueno, ahora que recorrió todo la India, todos esos sectores, sacando las imágenes que eran terribles, muertos tirados por la calle, mascotas, todo, lo que fue el genocidio de Bengala en el 43, que es el destino de los países que son colonias. El tema es tratar de razonar, pensar y evitar algo que ya lo estamos empezando a ver. Un país con riqueza plena que le está faltando de todo y que lo único que aumenta es la pobreza. Bueno, vamos a otro tema. Este es un tema de Mar del Plata, porque vecinos de barrios aledaños al Camino Viejo a Miramar se manifestaron en contra del traslado de la zona roja a este lugar, ¿no es cierto? Entonces, este sábado por la tarde, en la calle 71 y la avenida Centeno, que es la ex Antártida Argentina, los vecinos de los barrios Cantera, Soip, Don Diego, Florencio Sánchez, Lomas del Golf, Santa Celina y sus respectivas asociaciones vecinales de fomento se manifestaron en contra de la instalación de la zona roja en las cercanías del Camino Viejo a Miramar. Que se está hablando de esta zona como de otras zonas también, y los vecinos obviamente se manifiestan en contra. Le han enviado una nota al intendente Guillermo Montenegro en donde dicen que los servicios sexuales entendidos desde una visión no estigmatizante hacia sus trabajadores deberían realizarse en una zona protegida y resguardada como cualquier otra, y le remarcaron que les preocupa las actividades aledañas a estos servicios, que son las que ponen en riesgo la tranquilidad y la salud de los vecinos. Los barrios de esta zona ya nos vemos afectados, dicen los vecinos, por una serie de descuidos municipales como falta de seguridad, de luminarias, basurales. Bueno, lo del basural es impresionante. Sí. Lo del basural ya no tiene nombre. Actividades ilícitas que no se controlan y otras situaciones que vulneran nuestros derechos ciudadanos. Sí, tenemos el basural por acá cerca. No, predio, aparte de los microbasurales, lo que es el predio del basural. El predio de disposición final. Francamente una desgracia. Que está en un estado lamentable. Yo te digo, leo el tema, por supuesto me preocupo, y yo todavía no puedo entender qué facultad tiene el Consejo, la Municipalidad y el Consejo Deliberante para establecer áreas de prácticas de prostitución. Yo francamente no lo entiendo. Lo que sí me parece claro que si alguien cobra por dar servicios sexuales es un problema de alguien. No tengo por qué estigmatizar ni nada por el estilo, pero creo que es lo que dicen ahí los vecinos, que se dice con timidez, me parece,
que es, a ver, y esto por lo común lo vemos cuando vamos a la parrilla, vemos un movimiento raro, que es de personas paradas en una esquina, ¿no? Donde vos ves autos que paran y salen, paran y salen, paran y salen. Eso no es prostitución. Eso es otra cosa. Eso tiene que ver con otra cosa. Creo que acá el tema... ¿Vos te referís a la venta de droga? A mí me parece que sí. Yo no entiendo. Yo me acuerdo cuando ahí, que antes era La Perla, donde los autos paraban ahí, había una negociación, que estaban los hoteles. Por ejemplo, en la zona de Antártida Argentina, que había varios hoteles de alojamiento. Bueno, ya hay uno que no está. Hay uno o dos que no están ya. Hay un par que ya no están, que sé que, digamos, ¿por qué no están? Porque no son negocios, no va nadie. No. ¿Por qué Empezaron no? a tener una crisis a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, pero ya venían el grande, que se llamaba Eros. Ahora es un hotel común, creo que en una casa de departamento lo adaptaron porque dejó de ser un negocio. Entonces quiere decir que acá lo que se está discutiendo tibiamente, como diciendo, como cosa, me parece que, porque la prostitución no necesariamente tiene que ser en la calle. A ver, ahora ahí están las redes, está todo esto, un domicilio particular, un departamento, un chalet, una casa, no sé. En la calle, como en el siglo XIX, me parece que ya no es. Ahora, si hay algo en la calle, es para otra cosa. Y me parece que esa es la cuestión que nadie quiere abordar, porque a ver, ¿cómo puede ser que vaya, pare un auto y siga, viene, para otro auto y sigue? ¿Qué clase de prostitución es eso? Eso no es prostitución, eso es venta de droga. Y me parece que es el tema a discutir, porque acá lo que se está disfrazando es una situación, primero, para no entrar en ciertos conflictos, y por otro lado, tratar de desviarlo para otro lado. Veamos el ejemplo de Rosario, digamos que es, porque empiezan así, después empieza la bandita a pelearse por el lugar. Me parece que a la cosa hay que llamarla por su nombre. Esto no es prostitución, esto es venta de droga. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el martes que viene, que volveremos con Prohibido Olvidar. Y el sábado, no hay que olvidarse, venimos con 3 para el desayuno.